mostrarles la tarea que tienen que desarrollar. Pues, ayudarme a leer, por favor. Luis Eduardo. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Adelante. Ya. Objetivos. Desarrollar el análisis sísmico y el diseño de algunos elementos de una estructura siguiendo las normas del Reglamento Nacional. Diseñar el sistema de protección por disipación de energía. Diseñar el sistema de protección por aislamiento sísmico. Ya, ese es es un trabajo largo que tiene 3 partes y tiene 3 entregas. La primera de ellas es la más simple, que creo que todos se han hecho más de una vez, que consiste en, dado una estructura, diseñarla con el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, las cargas, el sismo, las combinaciones, etcétera, y finalmente el diseño. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora es, nos debemos asegurar de que todos puedan hacer esto. ¿Ya? Es una estructura muy simple de solamente vigas y columnas que la tienen que diseñar, pero tienen que analizarla completamente y diseñar algunos de sus elementos. Y esa misma estructura es la que ustedes tienen que desarrollar el sistema de protección por disipación de energía y a la misma estructura que ustedes tienen que proteger usando aislamiento. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Sí? A ver, de Paz Hidalgo. ¿Podrías ver los detalles? ¿Qué tal? Cuéntanos. A ver, ¿cómo es el edificio? Ahí está, mira, pues. Sí, ¿continúo? Adelante, por Ya. favor. Edificio a diseñar. Edificio de oficinas de 4 pisos se construirá en Ica sobre un suelo S2. El edificio aporticado cuenta con NX y cruz NY, crujías, en planta. Ajá, NX por NY. Ver tabla y figura adjuntos. Y Ya, tiene les voy a alturas enseñar entre... la tabla. Les voy a enseñar la tabla para que vayamos entrando en materia. Ahí está la tabla. Cuéntame, ¿qué ves en la tabla? Ahí, bueno, dice grupo 1, están la cantidad de grupos, el número de crujías en X y en Y. ¿No? Ya, Son perfecto. los pórticos, ¿no? Ya. H1 me parece que es la altura, creo que ahí me había quedado yo en Ahí el está, detalle. mira. ¿Quién es H1? Ah, ya, es la altura del primer entrepiso, ¿no? Del primer Ujú. piso. Y Y H luego sub I dice, son... son todas las siguientes, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿qué más? Bueno, ahora sí. ¿Qué otros datos tienes? Y el espaciamiento entre crujías, ¿no? Ese. Ya, perfecto, muy bien. Entre columnas, ¿no? Ajá. Entonces vamos regresando. Ahí está. Sigue, por favor. Ok, a ver. Ya. Bueno, H1 metros en el primer entrepiso, H sub I en los entrepisos restantes. Las columnas son de sección cuadrada de L por L. La separación a ejes de columnas, ambos ejes, es S. Las vigas son de 25 por H. Las losas son macizas de 20 centímetros de espesor. Para el piso terminado y la tabiquería considere un total de 250 kilogramos por metro cuadrado. Para la sobrecarga considere 250 kilogramos por metro cuadrado en los pisos típicos y 100 kilogramos por metro cuadrado en la azotea. Ya, entonces cada quien va a hacer el dimensionamiento, ¿no? Dice, peralte de las vigas, H entre, a mí me gusta el número 13, entre 13, ya, o entre 14, entre 12, lo que fuera. De la luz libre, no a eje, sino hay que descontar un estimado del tamaño de los columnas. Y aquí viene la clave, ¿qué dice? La sección de las columnas se definirá para satisfacer los requisitos de rigidez de la norma técnica de edificaciones E030 deriva menor de 7 por 1000. ¿Ya?
Listo. Y diseño. Se seleccionará una columna y una viga y se diseñarán siguiendo las indicaciones de la actual norma peruana de diseño en concreto armado. Perfecto. Hasta allí nomás vamos a ver ahora, porque eso es la primera entrega. Cuéntanos, ¿cuándo tienen que entregar? Entregables. El primero, el lunes 4 de enero. ¿Ya? ¿Qué cosa entregas el 4 de enero? Cuéntame, para que todos estemos clarísimos. Bueno, la parte de la verificación de las derivas por análisis sísmico y el diseño de una columna y una viga. Bueno, yo quería preguntarle, en todo caso sería con el capítulo 21, ¿verdad? Más otras consideraciones de 060. Sí, o sea, con todo lo que dicen las normas de nuestro país. ¿Ya? Ya. Bien, Y, gracias. muy bien. A ver, ¿dónde está? También sé que es de oficinas, ¿no? O sea, ¿de qué tipo es, según las normas, recuerdas? Oficinas es categoría C, Categoría común, ¿no es cierto? así es. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué te parece el tiempo? No sé si están viendo mi calendario. Ah, son casi 2 semanas, ¿no? Pero, Ujú. bueno, ingeniero, yo le comentaría en todo caso, en tópicos también nos han dejado un trabajo bastante extenso y nos ha dado un poquito más de plazo, porque Ya. por las fiestas y por el tema de que como es a fin de año, muchas a veces nos estamos saturando de trabajo por cerrar varias cosas ¿Y qué y te bueno. parece si yo te demuestro que lo acabamos en 2 horas? ¿Qué Ah, dirías? también es posible, ¿no? Pero como le digo, Y lo vamos a eh, hacer lo más lento posible. No, ni siquiera 2 horas, porque tenemos que irnos antes. Pero, ya, perfecto. ¿ya? Ok. Con eso les digo, relájense, muchachos, no piensen que la cosa es complicada. Hay que hacer un modelo, hay que, si no me acuerdo de algo en la norma, por ahí la tengo, ¿no? Un poco para ver qué dice de esto, de lo otro, etcétera. Y bueno, hago que el computador diseñe todo, ¿no? Que son los detalles que vamos a ver ahora. Como la tarea que se les ha pedido es de un edificio de pórticos, vigas y columnas, entonces, ya ustedes no van a ver un detalle muy importante que es en el diseño de placas, ¿no? Que es la ubicación del eje neutro. Entonces, eso sí, es un requisito de diseño sísmico que a pesar que seguramente lo han visto también en el curso de concreto, se los puedo mostrar ahora. Se los puedo mostrar ahora para que vean lo importante que es eso desde el punto de vista de diseño sismo resistente. Ya, entonces, ¿estamos listos? A ver. A ver. Ya, ¿qué dijimos? Número de 5 por acá, 7 por acá, espacio 750. Número de pisos 4, la historia típica 350 y luego la otra es 4. Ya. Entonces, como que vamos creciendo las columnas, ¿les parece? Sí, sí, profesor. A ver, vamos a tener de 60 por 60. Y voy a tener vigas que me dijeron eran de
30 por 55 salía, ¿no? Sí. Columna de 60 por 60. Y las vigas eran de 30 por 55. Caray. Bueno, primero tengo que replicar hacia abajo, ¿no? Ingeniero, disculpe, para agilizar el dibujo me parece que con el Quick Draw puede hacer clic sin soltar y se dibujan automáticamente todas las vigas de una nomás, sin tener que Sí. replicar. Estoy con problemas con el mouse. Profesor, sigue en One Story, póngalo en todas las stories, por si No, pero acaso. ahorita voy a replicar. Eso lo voy a hacer en todo. Ah, ya. Porque supongo que está todo seleccionado. Sí, está todo. Ahora sí, Me recién. avisan si no está, por favor. Yo, ingeniero. Ya, y en Y750. ¿Y cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Y ahora las viguitas que faltan, que serían... Dios. Una, dos, tres, ¿no? Tres, una, dos, tres. Ya. Y tenemos una losa, ya tenemos una losa. Le ponemos las cargas.
Hemos dicho en carga muerta adicional. Por ejemplo, ya. Hay que quitarle la azotea, obviamente, y luego brazos rígidos. Automático y en 1K. 1 significa que esa partecita que se pone como brazo rígido es realmente indeformable. Si yo le pongo 0, significa que es deformable tanto como la viga, ¿no? Y que solamente me sirve para sacar los momentos a la cara al momento de diseñar. Ya, ok. Entonces tengo que ir al nivel 0. Estamos en el 14. Nos vamos al nivel 0. Borramos todo esto, que tengo problemas ahí que no puedo borrar. Ya. Entonces, miren, yo podría tener 3 casos de masas. Perdón, 2 casos en una dirección y 2 casos de masas en la otra dirección. Y además el caso, digamos, con excentricidad 0. Ya, todos esos casos están acá. Vamos a salvar esto. A ver, miren, si yo quiero hacer un análisis sísmico, obviamente no lo hemos comentado, pero creo que es para todos claro que el más simple, el que no tiene restricciones, es el análisis espectral. Para hacer el análisis espectral, el primer paso es hacer el análisis de modos y frecuencias de vibración. Y cuando hago ese análisis, yo podría hacer diciendo, el centro de masas está acá, o acá estaría, y ahí va a estar siempre. Entonces tengo un caso de masas, y ese caso de masas me lleva a un solo juego de valores y vectores propios, de modos de vibración. Pero yo puedo decir, ¿qué pasa si las masas están acá? No sé si se ve mi cursor en la ventana de la izquierda. ¿Se ve? Sí, profesor. Un poco más Entonces, arriba. cuando yo muevo las masas acá, esas masas ya movidas me van a crear otro juego de valores y vectores propios. Luego muevo hacia abajo. En este caso, esos 2 juegos de valores y periodos van a ser los mismos, porque el edificio es totalmente simétrico. Y luego digo, bueno, también tengo que hacer el movimiento hacia acá y el movimiento hacia acá. O sea, tendría 5 juegos de masas. Como tengo 5 juegos de masas, con cada uno de esos juegos de masas, voy a obtener 5 juegos de modos de vibración del edificio. Les voy a pasar este archivo que estamos creando a manera de ejemplo para que ustedes lo puedan usar. Entonces, aquí están, por ejemplo, 5 fuentes de masas. Que ya no voy a cambiar nada, voy a dejar igual. Y este caso de masas o esta ubicación de las masas es el que no tiene excentricidades, como ya lo vimos. Ahí lo ponemos. No tiene excentricidades. En todos los casos con 0, 100% de muerta, 25 de viva. En todos los casos incluyo la masa lateral, porque no voy a hacer análisis sísmico con oscilaciones verticales, con vibraciones verticales. Y también incluyo la masa, pero concentrada en los niveles. Es decir, en un entrepiso no hay masa. Todo está concentrado allí. No se olviden, la opción que estoy usando es esta, ¿no? Sacar las masas a partir de los casos o los patrones de carga. Ya, entonces miren, hay 4 casos de masa. También hay 4 análisis modales, o puede haber 5.
Ahí está. Este de acá, por ejemplo, el modal 3D, ¿de dónde saca las masas? Del que decía masas originales, creo decía. Ahí está. Fuente de masa, fuente original. El otro, ¿de dónde saca? El que se llama modal excentricidad X más, va a ser el análisis modal cuando las masas estén movidas con una excentricidad en X más. Bueno, en todos estos casos hay que cambiar porque ahora tenemos 12 grados de libertad dinámicos, tenemos juegos de valores que tienen 12 modos de vibración. Ya. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Qué dicen? Profesor, disculpe, en el Modal Eigen, cuando usted puso Modify Showcases, donde salía la masa source, claro, ahí Original. dice fuente original, ¿en qué parte del tab se ponía, se seleccionaba, ¿no? Ese Modal Case, se seleccionaba esa fuente original o para otro caso, la otra masa más EX. Acá dice Cuando tú Gracias. creas, tú tienes que decirle de dónde saque la fuente de masa. Entonces le dices de la masa de X. Pero ya hay un pie forzado en este programa TAPS. Hay que crear un caso, además, que no tiene nada que ver, porque lo que estoy explicando es lo que sería en cualquier otro programa de computación. Pero en el ETAPS tiene por ahí un caso que se llama masa CX menos, etc. Ahora se los voy a mostrar. Pero no quisiera que se pierda el concepto primero, porque lo otro es un truco. Cuando veamos aislamiento sísmico, también hay que hacerle un truco porque Don ETAPS, para poner las cargas de gravedad, tengo que hacerle una rampa de subida para que los deslizadores puedan sentir ya, pero ese es un truco, no es desde el punto de vista físico. Lo que estoy haciendo es creando 4 casos de fuentes de masa y luego 4 casos de análisis modal. El análisis modal no me dice cuánto se mueve el edificio. Quisiera que alguien me diga qué resultados me da el análisis modal. A ver. Oscar Carmelo Núñez, ¿me podría decir qué resultados me da el análisis modal? El análisis modal me da la forma en cómo se comporta el edificio, o sea, la forma que tienen, por ejemplo, que puede ser rotacional o puede ser translacional. Ya, aquí, ¿cuántas formas nos va a dar? En este ejemplo que estamos viendo ahorita, ¿cuántas formas de vibración nos va a dar el computador para cada uno de estos casos? Bueno, tenemos 12 modos de vibración, pero para cada caso de carga. O sea, van a ser distintos para... Sí, ya, ojo, no es caso de carga, es caso de análisis modal. Caso de análisis modal, sí, correcto. ¿Ya? O sea, si no les hubiera hecho todo este lío, que realmente, a ver, espero que lo entendamos bien. Normalmente un edificio tiene 12 modos. Este edificio de 4 pisos, 4x3, 12 modos. Pero ahora va a tener 5 de esos juegos de 12 modos. Cada uno corresponde a una cierta ubicación del centro de masas, ¿ya? Para ponernos en todas las condiciones del caso. Entonces tengo 5 fuentes de masa, 5 análisis modales, que lo único que me dan son los periodos y las formas. A ver, no sé si ya corrimos. Bueno, avancemos un poquito. Ya. Luego, con cada uno de los casos de análisis modales, yo puedo definir los casos de análisis espectral. Por ejemplo, puedo decir el caso, miren, esto es lo que les digo, ¿ya? Esto de acá, eso se los explico al último, ¿ya? Eso es el pie forzado, es el truco, si quieren ustedes,
al que me obliga el programa ETAP. Y luego, caso de análisis espectral. Ahí está. ¿Qué cosa tengo que dar al computador para que me haga un análisis espectral? Cerruti, Alan, por favor. Alan Cerruti. Sí, ¿Qué el tengo que espectro. dar al computador para que me dé el análisis, me pueda hacer el análisis espectral? El espectro, el espectro de respuesta. Efectivamente, tú lo has dicho. Tengo que darle un espectro. Y en nuestra norma, ¿qué tipo de espectro tengo que darle? Un espectro de aceleraciones. Y además es un espectro reducido. ¿Sí o no? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, ya, muy bien. Entonces, todo eso es lo que vamos a encontrar acá. Por ejemplo, digo, a ver, voy a hacer el análisis cuando venga el sismo en esta dirección. ¿Ves mi cursor? Sí, ¿En qué dirección estoy indicando? en X. Espectral en X. Entonces, cuando hago el espectral en X, ¿qué es lo que tengo que haber movido y en qué dirección? ¿Qué es lo que tengo? Porque la norma me dice, oye, mira, tú no te vas a creer el cuento de que el centro de masas está aquí, ¿no? Exactito, aquí en la diagonal. No, pero mira, Norma, que mi edificio es absolutamente simétrico, todo. Bueno, pues es que ese es el único sitio donde no podría estar durante el terremoto el centro de masas. ¿Por qué? Porque es imposible que se distribuya el gamma del concreto igual, es imposible que la rigidez de los pórticos sea igual por más que en el plano sean iguales, y la sobrecarga sabe Dios dónde estará. Entonces la norma me dice, piensa, si vas a hacer el análisis en X, piensa en qué cosa tenemos que hacer, cuéntame, si hago el análisis en X, Darle una excentricidad. ¿en qué dirección? En, si es en X, sería en Y, pues, ¿no? En Y. Ahí está, mira, el nombrecito ahí, ¿ves o no? ¿Cómo te inspira? ¿Qué significa acá? ¿Qué cosa es lo que vamos a ver acá? Cuéntame. Ah, bueno, el espectro para X con la excentricidad en Y. Ya, pero no le vamos a dar el espectro en X. El espectro en X se lo hemos dado en un paso previo. Cuando hago aquí el análisis espectral es porque ya al computador le di ese espectro. ¿Ya? Entonces voy a abrir acá y dice, ah, mira, este análisis espectral lo tienes que trabajar con este caso que se llama masas EIE positivas. ¿No? Es un espectro que se llama E030, Z4, S1, que está en GES, y está entrando en la dirección de 1. 1 es X. Y además ese espectro que está en GES, lo tienes que multiplicar por 1,2263. Cuéntame, ¿de dónde se puede salir eso? Ese es el factor, ¿no? El factor bueno, no está G, sería el sux, ay, A ver, o si quieren, primero vemos esta función. Ya no importa, retrocedemos un poquito. Ya. ¿Tú sabes cómo se entrega al programa un espectro? Acá está, mira, definir funciones. Una función puede ser un acelerograma, entonces en todo caso se llama time history, o también un espectro de respuesta. Entonces, a ver, ¿cuántos espectros tengo acá? Uno solo. Entro a ver, ¿y quién es ese? Ahí está, mira, ¿quién es ese? Voy a convertirlo acá. Estaba en un archivo, pero ya no importa, lo voy a convertir acá. ¿Quién es ese? ¿Puedes contarme? A ver, del nombre, ¿puedes deducir algo? Sí, es para la zona 4, tipo de suelo 1. Ya, y además, ¿qué es? Ahí está, ¿qué cosa de la norma nuestra? El
Bueno, también está el tipo de suelo, la zona, el uso. No, el uso no. Este es el espectro, que solamente tiene el Z, el S y el C. No tiene el R todavía, ni tampoco ha sido multiplicado por G. Está en unidades G. Por eso es que en la plataforma del espectro, tú ves este valor. ¿Sabes de dónde sale este valor? Sí, a ver. Hacemos una pizarrita. Un ratito. Vamos a ver. Son las aceleraciones, ¿no? Ajá. Ya. A ver, el espectro, el SA según la norma E030. No todo lo que estamos hablando ahora, el tallercito es según la norma E030. Me dice es Z, U, S, C, entre R y por G. Ahí está todo lo que me dice la norma, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esto normalmente es un gráfico. ¿Cuánto serían estos valores? Si solamente estoy poniendo acá ZS por C. El C para suelo S1 es plano hasta 0.4 segundos, ¿no? Y esta plataforma, ¿cuánto sería? Sería 0.45, que es el Z, Z4. Este es el Z en zona 4. Que es 0.45 por el 2.5. ¿Puedes multiplicar cuánto te da eso, por favor? ¿Da eso? Sí, generación de eso. Sí, ya. Entonces, a todo este espectro, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Por el uso 1, por 9.81, y como son pórticos y es simétrico, etcétera, etcétera, todavía no le descubro si tiene piso blando, torsión, etcétera, dividido entre 8. ¿Cuánto da este paréntesis, por favor? 1.23. 1.23. Y esto es la función espectral. ¿Ya? Entonces, le doy al computador la función espectral, hasta con ese nombre me lo pide el ETAPS. Y esto cuando creo el caso de análisis, ya le doy este factor. ¿Listo? Ahí está el espectro. ¿Estás viendo? Solamente que tiene una cosita rara, ¿ves acá? Vamos a regresar a la pizarra. Y tiene un tramo de subida acá. Ya que la versión actual de la norma no lo tiene, pero ya se aprobó en la siguiente versión. Aquí va a estar el Z por S. Es decir, en nuestro caso aquí va a estar el 0.45 en este punto. Aquí sube. Ya, todo eso. ¿Lo ven? Ahí está el tramo de subida. ¿Se nota el tramo de subida? ¿Hasta dónde está? Sí, sí, profesor. Ya. Luego, la zona plana, la caída con T y la caída con T cuadrado a partir de 2.5 segundos. Ahí está el espectro. Ok. Y luego, cuando creo un caso de análisis espectral, definir caso de análisis espectral, hemos dicho espectral en X. Solamente estamos mirando eso, ¿no? En X. Modificar. Ahí está el 1.23 que me dijeron, y aquí está la función espectral, que ese es el nombre que le he puesto. Las versiones, bueno, voy a usar como criterio de combinación el CQC, porque el otro que me permite mi norma no lo voy a encontrar acá. El 0.25 de la suma de absolutos más el 0.75 del SRS no lo encuentro acá. Entonces uso el CQC, que también me permite la norma peruana. Y miren acá, ¿qué será esto?
¿Qué es esto? Cuéntame. A ver, ¿con quién andaba conversando? Vamos a cambiar de... Ah, A ver, Jimmy, Canto. Jimmy. Jimmy Canto no está. Walter Santiago, tienes que anotar a Jimmy Canto que Me no parece está que en la su clase. internet Sí, está ingeniero. yendo, ingeniero. Buenas Hola. noches, ingeniero. Sí, lo escucho. ¿Qué pasó? ¿Te despertaste de golpe? No, ingeniero, estoy aquí atento. Lo que iba a contestarle. Sí, dígame, Muy ingeniero. bien. Ya, perfecto. Entonces cuéntame, ¿qué es esto? Mm, es un modo es un análisis modal en Ujú. Y. En Y no significa en Y. ¿Sí? El análisis modal no tiene dirección. Ah, El perdón, análisis sí. modal es como sacar el ADN del edificio. Este es el análisis modal cuando hemos movido la excentricidad, las masas las hemos movido hacia arriba, ¿no? Y entonces me da un juego de modos. Entonces lo que estoy diciéndole aquí al computador, mira computador, acabo de crear este nombre, ¿lees cuál es el nombre? ¿Puedes leer, por favor? Spec XXEY más. Ya, entonces acuérdate, computador, del nombre. ¿Qué significa? Tienes que usar este espectro, que ya lo vimos antes, afectándolo de este factor en la dirección 1 con los modos de vibración de lo que te dije hace un rato, los modos de vibración que corresponden al hecho de haber movido en Y los centros de masa. Y cuando saques todos los efectos de todos los modos, me los vas a combinar con este criterio de combinación cuadrática completa. Combinación direccional no tiene nuestra norma por ahora. Y luego, miren, no sé si puedes leer lo que dice acá. Acá. Diagrama de excentricidad No. de 0. Excentricidad en los diafragmas. Perdón, los diafragmas. Sí, 0 para todos los diafragmas. Es decir, aquí no se debe considerar la excentricidad del diafragma. La excentricidad del diafragma se tiene que considerar desde el inicio del problema, moviendo los centros de masas y obteniendo modos de vibración que corresponden a esos movimientos. Entonces aquí ya se pone 0. Ya los centros de masa los hemos movido en el desde el análisis modal. Ya, ok, entonces aquí ya estamos listos. Bueno, aquí tiene un Señora, par de... disculpe, una consulta. Sí. Solo para Adelante. tenerlo claro, en los casos, bueno, al momento de usted colocar su espectro y luego afectarlo por un factor de 1.23, Ya. eso más que nada lo hace por la facilidad de poder cambiar a diferentes tipos de estructuras, ¿no? O porque, Claro, o por ejemplo, yo puedo tener en una dirección, puedo tener pórticos y en otra de muros. Entonces solamente cambio el R, pues, en el factor. claro, porque porque de ahí ingresar otro espectro, modificar todo es mucho, demora bastante también, pues, ¿no? Toma más Sí, tiempo. claro. Como les digo, la parte común hay que sacarla como un espectro y luego lo demás ya son coeficientes, pues el uso, el R, etcétera. ¿Ya? Está Claro, bien porque que me hayas hecho... todavía falta afectar la regularidad y todo eso, ¿no? Por eso Es que mismo ahorita también. no sabemos si hay irregularidad o no. Por No, ejemplo, claro. no sé si hay piso blando. Porque digo, puede ser que se haya, porque el primer piso es más alto, ¿no? Claro. No sé si hay torsión. Ahora lo voy a recién saber. Entonces, ya podemos correr, creo. Solo una consulta, por favor. Sí, adelante. Gracias. O sea, con respecto a que usted está haciendo diferentes análisis modales con sus respectivos cambios de la masa, que está un poquito más arriba, 5%, y en este caso un Sí. poquito más arriba, más abajo. O sea, cuando viene el sismo, la fuerza de inercia
No, bueno, las fuerzas se aplican al centro de masa y el edificio responde, ¿no? Con su fuerza de inercia. Entonces, cuando tengo estos dos casos, o sea, hay una diferencia entonces, o sea, debo analizar cada caso porque de repente ¿qué es lo que sucede? Que cambia de repente en momentos, o sea, por ejemplo, para el más I, el menos I, para el mismo sismo en Por X, ejemplo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué cambia? ¿Qué claro, cambia? mira, imagínate que el centro de masa se vino por acá. ¿Cómo se movería el edificio? Se movería aquí, se movería un montón, y aquí inclusive se puede mover al otro lado. Es decir, habría una torsión así impresionante. Si el centro de masa se va hacia acá, hacia arriba, los pórticos que están arriba son los que más van a sufrir. Los de abajo se van a descargar, o inclusive se pueden estar moviendo hacia la izquierda cuando los de arriba se mueven hacia la derecha. Ese efecto, en este edificio tan simétrico, bueno, decimos, oye, ¿para qué hacemos tanta cosa? Porque con lo que me sale acá, en este pórtico, voy a diseñar el de abajo. ¿Para qué necesito 4 casos? Y es cierto, solamente que un edificio pocas veces es como el que están viendo acá. Es un edificio perfecto, ¿no? Entonces, yo no sé hacia dónde va a estar el centro de masas cuando venga el terremoto. ¿Qué pasa si el centro de masas está hacia arriba? Estos pórticos van a ser castigados y los de abajo reducidos. De igual manera, cuando el centro de masas, cuando viene el sismo y encuentra el centro de masas tirado hacia abajo, va a suceder lo contrario. Esos pórticos con mayor demanda, estos con menos. Entonces, hay que ponerse en todos los casos. Y eso es lo que hacen todos los códigos del mundo. Ponerse en todas esas situaciones. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, sí, profesor, muchas gracias. Y entonces, bueno, ¿Ah? usted sugería o sea, para un edificio no aislado ni con disipador, ya deberíamos hacer estos 4 masas, 4 análisis modales. Claro, porque si no, no Sería, hay manera de hacerlo. Si no, ¿cómo lo haríamos en un caso práctico de la vida real? Las normas me dicen que tengo que hacer 4, ponerme en esas 4 circunstancias y tengo que hacerlo. La manera más simple es esta, como les he contado ahora. porque antes colocamos nomás, ¿no? En el mass sources colocamos excentricidad en 0.05 en X, en Y, y solamente hacíamos un solo caso modal anteriormente, ¿no? Años pasados. Y con eso analizamos, ¿no? Con un solo caso nodal, pero en la mass sources poníamos 0.05 en X y 0.05 en... A ver, primero, la norma peruana no me dice que considere en simultáneo. Me dice que cuando viene el sismo en X, mueva solamente en Y el centro de masas. Y también me dice, oye, cuando venga el sismo en Y, mueve solamente en X el centro de masas. No me dice, mueve tu centro de masas en X y en Y úsalo para todas las direcciones. No. Claro, claro. En este caso en particular, yo podría hacer todo solamente con 2 casos. Un caso de subir el centro de masas, ponerlo por acá, con el 5% de toda esta distancia, ponerlo por acá, ya, y luego con lo que me salga, estos pórticos van a salir más cargados, eso mismo le pongo acá, pues, y se acaba el problema, ¿no? Igual, cuando hago el análisis en Y, si el centro de masa lo muevo para acá, este pórtico me va a salir más cargado, este también, y luego los de acá me los copio, porque eso, el diseño es simétrico, ¿no? No habría ninguna razón para que este pórtico de fachada sea diferente a este otro. Ya, les digo que en un caso real, pues Gracias, tengo profesor. placa por acá, no tengo placa por acá, etcétera. Entonces, si quiero pensar y ver cuál es la elección, cuál es el caso más desfavorable para este, para el otro, no acabo nunca. Entonces, lo que les estoy mostrando es, digamos que se ha hecho automático todo. Tengo 5 fuentes de masa, tengo 5 juegos de modos de vibración y tengo 4 análisis espectrales. Si quiero poner también 5 análisis espectrales. Bueno, entonces, ya está hecho el análisis espectral y yo podría ver acá, vamos a ver un poquito de modos primero. ¿De qué caso de análisis modal? Por ejemplo, este perfecto me dice modal 3D y tengo los otros, ¿no? ¿Se acuerdan?
cuando he movido en X el centro de masas, cuando he movido en Y el centro de masas. Vamos a ver el perfecto primero. Vamos a ver los 3 primeros modos del perfecto. Ahí está. Periodo 0,84, el primer modo. Ahí está, para que se den cuenta dónde se mueve. Listo. El otro modo es también perfecto, una traslación perfecta en la dirección del eje Y. Y el tercer modo es una torsión perfecta. Un giro de cada plano. Ahora sí, digo, ya me aburrí con eso. Voy a ver los otros. ¿Qué pasa cuando muevo la excentricidad en Y? Miren, muevo el centro de masas en Y. Miren, miren qué le pasa al edificio. ¿Ven ustedes que tiene un poquito de torsión? ¿Sí? Sí, la parte de abajo se mueve más. Y el periodo ha crecido un poquito más por ahí, etc. Igual sería el segundo modo. Bueno, el segundo modo sí está perfecto. Es idéntico al anterior, porque solamente hemos movido en Y el centro de masas. Y si ahora digo, ¿y este punto cuánto se habrá movido? A ver, ¿este punto de qué análisis espectral lo saco? ¿Cuánto se ha movido la azotea? ¿De cuál de los análisis espectrales lo saco? Porque tenemos varios análisis, miren, ¿ah? Ahí están todos los análisis espectrales. Están todos los análisis espectrales que hemos hecho. ¿De cuál de estos saco el desplazamiento en X máximo que ha tenido este punto? Ingeniero, sería en el caso donde la excentricidad en X ha sido movido al lado negativo. ¿En X? ¿La excentricidad en X? No, yo Sí, digo, cuando viene el sismo en X, a ver, regreso un ratito. ¿Cuál es el desplazamiento máximo de este punto en la dirección del eje X? Y entonces yo mismo me contesto, tiene que ser cuando has puesto el sismo en la dirección del eje X. Ah, entonces ese es espectral en X. Ahí tengo 2. ¿Y cuál de esos 2 cojo para ver el máximo desplazamiento de este punto? Positivo. Positivo. La excentricidad en Y positiva. Muy Sí. bien. Entonces, eso es lo que voy a poner acá. A ver, en el 3D. Modal, no quiero modal, sino quiero un caso de análisis espectral en X con la excentricidad en Y positiva. Ya, ahí me salió este desplazamiento, me sale, ¿cuánto me sale? 1.5 centímetros, digo, ahí falta algo, ¿no es cierto? Está medio raro. 1.5 y este de acá es casi lo mismo. Ya. A ver, ¿por qué falta multiplicar? O cuéntenme, ¿qué faltaría? O sea, Factor de ¿estos reducción. desplazamientos ya los chequeo para la deriva o no? Intenta multiplicar por el R. 0.75R, ¿no? Ya, o sea, 0.75 o 0.85. Hasta ahorita no tengo por qué dudar del edificio. Yo digo, sigue siendo regular, entonces voy a multiplicar por 0.75. Entonces, miren, aquí me voy a que me haga algunas tablitas con la deriva máxima. Hasta que yo vea eso, por favor, no sé, los que llegaron al último, ya saben de la tarea, pero necesitamos organizarnos en grupos de 2 personas. Walter, ¿cuántos somos en total, por favor? Walter, ¿me estás escuchando? Walter Santiago. Sí, ingeniero. Ahorita somos ahí 26. Como somos 28, menos 2 personas que somos usted y yo, 26 personas. No, pero matriculados en el curso. A ver, ingeniero, un ratito. Somos 38, ingeniero. Algunos que ya no vienen, sí. Ok. Está bien. Entonces, ya. Ya está hecho el análisis.
Y yo no sé si el edificio es regular, es irregular, o si cumple o no cumple con la deriva. Entonces, estoy analizando la propuesta y digo, quiero ver algunos resultados. Lo primero que se me ocurre ver es, por ejemplo, las rigideces de entrepiso. ¿Para qué? Para saber si hay piso blando o no hay piso blando. Luego también se me ocurre ver el tema de la torsión, justamente para ver si es irregular o no. Entonces, aquí voy a ver dos cosas al mismo tiempo. Voy a ver dentro de los desplazamientos, que los voy a necesitar seguramente en algún instante. Lo que voy a ver es los desplazamientos de entrepiso, hasta ya como derivas o como derivas de entrepiso. En los casos de análisis, esto no lo voy a poner. En los casos de análisis que solamente son los espectrales, ¿no? Pero recuerden que hemos hecho un análisis con un sismo reducido, dividido entre R. Ahí están las derivas de todos los casos de análisis, que solamente voy a quedarme con, por ejemplo, el espectral en X. Positivo y negativo. Ya. Este es el máximo de la planta. Y este es el promedio, hablando del cuarto piso, ¿no? Hablando del cuarto piso, este es el máximo de toda la planta, una esquina. Este es el promedio entre el máximo y el mínimo. Y este es el cociente. ¿Para qué me sirve este cociente? A ver, Zúñiga, Sindel, Zúñiga. Buenas, sí, te escuchamos bien. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte, por favor? Disculpe. Me decía el cociente. ¿Me podría repetir, por favor? ¿Este cociente para qué nos sirve? La verdad, ingeniero, es el cociente entre el máximo y el promedio, ¿verdad? Sí, ya, ok, está bien. Ahora lo vamos a recordar. A ver. Villalobos Carranza, Elena. Sí, ingeniero. Ajá, ¿para qué me sirve este cociente? ¿Cuándo es que me preocupa, por ejemplo, que viene el sismo en X y este se mueve 5 centímetros y este se mueve 1? Entonces, ¿ah? La proporción del sismo, ¿en qué sentido se está trasladando o se está desplazando más por el movimiento, por la fuerza sísmica? Ya, pero ¿para qué me sirve eso? A ver, y si yo te digo, acá se ha movido 5, ¿ves mi cursor, no? Acá se ha movido 5, acá se ha movido 4.8. Pero si yo te digo, acá se ha movido 5 y acá se ha movido 1, ¿te preocupa o no? ¿Qué fenómeno se estaría dando? Torsión. No te escucho muy bien, ¿puedes repetir? Se daría torsión. Torsión, exactamente. Entonces, este valor que está acá, cuando excede de 1,3 según la norma peruana, ya hay torsión. Eso es lo que tengo que ver. Y aquí, bueno, veo que no hay torsión, porque este valor está casi en 1. ¿Listo? Entonces digo, no hay torsión. Efectivamente, no tengo que cambiar el R que usé al comienzo, que era 8. No, porque recuerden, yo tengo que revisar, les pido por favor que revisen la norma. Cuando detecto que hay torsión, tengo que disminuir el valor de R. ¿Ya? ¿Qué otra cosa me queda por revisar? A ver, rapidísimo, ¿quién me puede decir? Elmer Alex,
No está Elmer Alex, hay que anotar, Walter, por favor. Walter Santiago, pues. Rommel Cárdenas, ¿qué me dices? ¿Qué otra cosa tengo que ver ahora? ¿Me escucha, ingeniero? Sí, te escucho clarísimo, dale. ¿Qué otro caso? ¿Qué otra irregularidad tengo que chequear? Ya, torsión ya no tiene. Entonces, piso blando. Ajá, ¿eso cómo lo hago? Chequeando las rigideces del piso, ¿no? Y lo que tengo que hacer es acá quedarme pues con las que quiero ver. Por ejemplo, cuando viene el sismo en X, solamente voy a ver estas. Ya, ahí están. Aquí están las rigideces en X. En el piso 4, en el piso 3, 2, 1. ¿Hay piso blando o no hay piso blando? ¿Cuándo es que hay piso blando? Hay un ratio del entrepiso que se debe hacer del entrepiso inmediatamente superior con inmediatamente inferior. Y si supera, no me acuerdo muy bien ahora exactamente el ratio. No, ya, pero está bien, que no te acuerdes el ratio, pero ¿cuándo es que hay un piso blando? ¿Qué pasa con las rigideces? Cuando un piso es más rígido que el otro. O sea, cuando, por ejemplo, existen discontinuidades de muros de corte. Ya, pero ¿qué significa un piso es más rígido que otro? O sea, piso blando es cuando, por ejemplo, el primer piso es más rígido que el segundo. No necesariamente. No, sí. Es solamente al revés. Ajá, cuando al revés, el de abajo es más flexible que el de arriba. Exacto, sí. ¿No? Y entonces aquí, ¿qué me dices? ¿Puede haber piso blando o no? Necesito acordarme de cuánto es el valor o no. No, por lo que veo que el primer entrepiso es mucho más rígido que los demás entrepisos. Claro, primer entrepiso 60,000, segundo 40,000, tercero 37,000, el cuarto 32,000, digo, qué maravilla. Ya ni siquiera necesito hacer nada, aquí no hay piso blando. ¿Ok? Y bueno, entonces digo, a ver, ¿y qué pasa cuando tengo el análisis sísmico en la otra dirección? ¿Y qué me sale allí? También me parece que pasa. ¿Te parece que pasa? Ahí está en la rigidez, ¿no? Allá. Sí. Está en la rigidez, no. Acá está, ahí está la del primer piso, 63,000. Subimos, 44, 41 y 36, digo, no hay piso blando. ¿No? ¿Listo? ¿Se entendió? Entonces, ahora, ¿qué me falta chequear? Digo, bueno, por lo menos el R que he usado está bien. Ahora, ¿qué cosa tengo que ver? ¿Qué me falta ahora? Cuéntame. ¿Prosigo? Sí, por favor, dime, ¿qué otra cosa tengo que chequear? ¿Ah? Bueno, sería a nivel, a ver, por discontinuidad en el diafragma. Pero no tengo discontinuidades, todo está bien bonito, ¿no? ¿Qué me dices ahí? ¿Recuerdas cuál era el ejercicio con el que comenzamos la sesión de ahora? Al principio no. O sea, ya. ¿Cómo sé que el edificio me pasa o no me pasa? ¿Cuál es el requisito a estas alturas? ¿Qué cosa tengo que verificar? Como les dije, no es el primer paso. Derivas. Derivas. Y estos valores de las derivas que me acabo de copiar son para un sismo reducido. Estas son las elásticas. Ya. Reducidas. Y entonces aquí tengo que multiplicar por ¿cuánto? Para el factor R. 0.75 por 8 y por este de acá, y como ya no quiero pensar nada, uy, caramba. Por este, ¿qué está pasando acá? Ya.
dividido por la nota. Repasa, ¿no es cierto? Entonces tendré que ver, a ver, puede ser que tenga algún error, no sé, vamos a ver en este momento. Vamos a ver si tenemos o no un problema en el modelo. Entonces deberíamos comenzar chequeando cuánto pesa cada piso. ¿Cómo hago ese chequeo para ver cuánto pesa cada piso? ¿Cuánto debería pesar cada piso? Más o menos, ¿podrías decirnos? Para una edificación común, hay un estimado entre 1 tonelada por metro cuadrado aproximadamente. Ya, ok, entonces me voy y saco el peso o la masa de cada diafragma y según eso digo, ah, sí, está bien o está mal. O sea, no porque me salga una deriva que está fuera del rango, ya voy a decir, efectivamente es así. Tengo que chequear algunas cosas mínimas y en este caso pues tendré que chequear las masas con las que está trabajando el computador. Cuando ya me cercioro de que eso está bien, digo, ah, no, todos mis datos, los pesos, todos también. Lo que voy a hacer ahora es subir el tamaño de las columnas. Por ejemplo, acá, miren, una manera que no necesariamente es la más simple, es mirar las reacciones en la base, pero en este caso le voy a cambiar, le voy a agregar los casos de carga muerta y viva. Voy a ver aquí, a ver cuánto pesa. Esta sería la fuerza en Z, ¿no? ¿Ves más o menos cuánto está? ¿El total? Sí, tengo 3.600 y del caso de carga viva, 1.000 más. Unos 3.700 toneladas. ¿Perdón? Unas 3.700 toneladas aproximadamente. No, un poco más, porque este es 3.600 más 1.000. 4.600. Perdón, 4.600. Ya. Y ahora dime, ¿cuánto o sea, este edificio pesa 4.600 toneladas. Dime, ¿pesará o no pesará? ¿De dónde sacamos ese dato? Ya, de aquí lo sacamos, pues mira, ¿tienes una calculadora? El área de esto es, usando lo que tú me has dicho, ya, 22.5 por 45, ¿cuánto es? 2.5 por 45 sale unos 1.012.5 metros cuadrados. Y ahora si multiplícalo por 4 techos. Por 4. Sin decimales, no me des decimales. ¿Cuánto? 4.050. 4.050, ok. ¿Y cuánto hemos sacado que pesaba todo el edificio? 4.600. 4.600. Divides 4.600 entre... 4.050. En 4.050, entonces estás hablando de 1.1, no sé, algo así. Sí, 1.14. Ya, okay, o sea, eso está bien. Digo, de repente el E del concreto no está bien. Entonces, chequearé materiales, creo que hemos usado concreto de 400. Digo, a ver, el E, ahí está, el gamma, y el E 2.5 por 10 a la 6. O sea, está bien. ¿Qué me queda ahora entonces? ¿Qué me queda? Cuéntame. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Ya verificando que el peso está bien y que la resistencia del concreto también está bien. Supongo que como me dan unas derivas excesivas, debo aumentar sección de los elementos. Ya, ajá.
En este caso, las vigas se podrían aumentar 5 centímetros, pero no más. ¿No? Normalmente las vigas no se pueden crecer así nada más porque sube la altura del edificio y ya viene un montón de restricciones, ¿no? Eso no se puede por lo general. Pero lo que podríamos crecer es un poco el peralte de las columnas o la dimensión de las columnas. Con eso les estoy diciendo, miren, qué rigurosa es la norma peruana, que no me deja hacer un edificio de 4 pisos de puro pórticos. Voy a llegar a unas dimensiones muy grandes de columnas para que recién me esté pasando. Entonces, eso me va a llevar a decir, no, mejor le pongo unas 2 placas o 3 placas en cada dirección y ya está resuelto todo. Pero ese no es el ejercicio para ustedes. El ejercicio es, resuélvalo con puro vigas y columnas, y lo guardan y diseñan una viga, diseñan una columna y lo guardan para la segunda parte del trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a suponer que esta ya es la dimensión que satisface los criterios de rigidez, etc. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que definir combinaciones, ¿no? Miren las combinaciones, ¿cuáles son? El sismo en X es una combinación. ¿De dónde saco esa combinación? Miren. A ver, se lo voy a preguntar a alguien. Oscar Carmelo, ¿me cuentas? ¿Qué significa esa combinación que se llama SXX? Bueno, esa combinación es una envolvente. Quiere decir que va a tomar los valores máximos cuando se produce el espectro en la dirección X, considerando una excentricidad positiva y negativa. Tomaría el mayor de los dos. Ok, perfecto. Ya tengo por ahí mi envolvente en X. Ahí la tengo en Y. Y a partir de este momento, miren, ya la cosa se hace más simple. Para mí el sismo se llama SX y el otro sismo se llama SI. A pesar de que he trabajado con 5 fuentes de masa, he trabajado con 5 juegos de modos y frecuencias y he hecho 4 análisis espectrales en un solo modelo, en un solo archivo, si quieren ustedes, ya llego acá y ya la cosa se simplifica. El sismo en X, ya, es SXX. Y luego vienen las combinaciones. Por ejemplo, muerte y viva. Muerte y viva, pues el 1,4 de muerta y el 1,7. Muy bien. Muerte y viva. Muerta, viva, sismo en X. ¿Quién es? Muerta con 1,25, viva con 1,25. Y el sismo, con 1, lo he puesto acá, pero aquí voy a usar el factor que me pasa del espectral al 80 o el 90% del estático. Es decir, tengo que calcular a mano cuánto vale la fuerza cortante ZUSC entre R y por P. Y ese valor lo guardo como oro y luego tengo que ver cuánto me sale el cortante. Por ejemplo, acá, ¿cuánto me salió el cortante del espectral en X? Tanto. Eso lo tengo que comparar con el 80 o el 90 del estático. Y el factor que uso para llegar a ese 80 o 90% del estático es el que tendría que usar aquí en las combinaciones. Cada vez que entre el sismo en X, por ejemplo, muerta, sismo en Y. Muy bien, entonces ahí está el 0,9 y aquí el sismo en Y le pongo ese factor que me sale de la comparación del estático con el dinámico. Muy bien, ya tengo mis combinaciones y al final la envolvente de diseño, esta es la envolvente de diseño que también tienen que hacer ustedes, que es solamente me sirve para diseñar vigas, ¿no? Las vigas se diseñan con la envolvente y las columnas se diseñan con los casos de carga separados. Listo, ¿hasta acá alguna pregunta, por favor? Ingeniero, una consulta. Lo último que mencionó sobre la comparación del análisis dinámico y estático, que debería ser al menos el 80% del estático, lo que obtienes del dinámico, ¿lo podríamos considerar este factor dentro del caso de carga, donde usted colocó el factor de 1,23? No, es que eso no lo sabes ahorita, eso lo sabes al último.
O sea, a ver, miren. Porque o sea, yo voy a ver el programa y voy a ver que en el análisis dinámico tengo una fuerza sísmica. Entonces yo lo comparo con el estático y si no cumple con el 80%, tengo que afectarlo por ese factor de escala, ¿no? O sea, volverlo a corregir el programa en ese caso, ¿no? Sí, pero no o sea, no necesitas corregir subiendo el espectro para que te dé ese valor. Lo que tienes, porque la única finalidad es subir la resistencia y el edificio. Entonces, cuando hago las combinaciones para diseñar, ahí uso ese resultado. A ver, voy a ponerme un ejemplo. Sí, solamente quiero ver, a ver, ya no quiero de carga muerta ni viva, solamente quiero ver de los casos de análisis, o solamente en X, ya, solamente en X, del análisis bien en X. Aquí están los dos valores del análisis en X. ¿Cuánto me sale la fuerza cortante? Me sale 222 toneladas. ¿Me siguen? Sí. Ya, ok. Imagínate que cuando haces el análisis, calculas la fuerza cortante del estático, te sale 300, ¿ya? Y aquí del espectral te ha salido 222. Entonces dices 300. Ah, muy bien, 300. Pero yo no puedo exigirle que el modal se levante hasta 300. Acabo de hacer mi análisis de regularidades y me sale que el edificio es perfecto, regular. Entonces, ¿con cuánto tengo que diseñar? Ese 300 que me salió del ZUSC entre R, eso es 300. ZUSC entre R por P me sale 300. ¿Con cuánto debo diseñar? Cuéntame. Debería diseñar, ingeniero, con, o sea, el cortante que obtengo por el análisis dinámico es bajo porque es menor al 80% del estático. Entonces, tendríamos que subirle un poco a esa fuerza que hemos obtenido de 222, que sería 300 por 0.8, ¿no? Que sería 240. A eso tendríamos que elevarlo, ¿cierto? 208, ya, ahí está, 240. 240. Entre 2.222. 222.4. Entre 222.4. Es decir, mi factor es 108. Muy bien, entonces cuando hago mis combinaciones de diseño, entonces tengo que venir acá. Combinaciones. Por ejemplo, muerta, sismo en X. Muy bien. Entonces aquí, muerta con 0,9 y el sismo ya no vendría con 1, sino el sismo vendría con 1. ¿Cuánto hemos dicho? 0,8 creo. Ya, le pongo allí. Listo. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Solo que yo... La otra forma, digo, ¿quién es el sismo en X? Aquí pongo el factor de escala. 1,08, 1,08 y hago el envolvente de estos. Y el resto lo dejo igual. Esto es lo más corto. Lo que no es bueno hacer, porque uno cuando diseña un edificio analiza más de 3, 4, 5 veces. Entonces no voy a estar cambiando el espectro ni los factores del espectro. Esos factores de amplificación los hago al momento que diseño, ¿ya? Entonces tienen las dos opciones que les digo son las más cómodas. ¿Alguna pregunta más? Todo esto tendrían que hacer, ¿ah? Tendrían que hacer y luego, por ejemplo, ver coger esa viga y diseñarla, o diseñar todas las vigas simplemente con las opciones de diseño que tiene este programa. ¿Preguntas? Profesor, yo tengo una pregunta.
A ver, para el sismo estático, se puede definir directamente sin hacerlo de manera manual, sino con el define y el load patterns. Hay una opción para quick, donde se usa Sí, coeficientes. ¿Se sí, puede? ¿No hay problema? también se puede, pero no necesariamente los programas tienen el código, la última versión del código de mi país, ¿no? Y además, el método estático, yo no les digo que hagan el método estático, que solamente calculen la fuerza cortante del método estático. Sí, porque mi consulta iba porque justo en ese método hay también para poner excentricidades. En todo caso, no lo tocamos eso. No, el método estático es muy limitado, ¿no? Probablemente funcione muy bien en edificios como los de este ejemplo, así muy simples, ¿no? Pero en los edificios, bueno, y en muchos países que hacen estructuras mucho más regulares que las nuestras. Nuestros edificios son tremendamente complicados y muy complicados, como para pensar que los métodos estáticos nos pueden ayudar, ¿no? Suficiente con un Excel nomás, entonces entiendo. Gracias. Sí, o una calculadora de cambista, ZVSC entre R por P. Listo, ¿no? Bueno, en un Excel es mejor porque luego ahí mismo calculamos el factor para crecer el dinámico, ¿no? Ingeniero, gracias. Muy bien. Walter Santiago, ¿cómo vamos? Una consulta, profesor. Sí. Cuando usted comentó de masas, un compañero, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de ver masas? Algo yo me acordé del peso sísmico, entonces creo que con el mass sources en los datos podemos sacar el peso de cada, pero el peso sísmico, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que que sea el peso justo cuando ocurre el sismo? O sea, a ese peso donde estaba haciendo referencia o a un peso por cargas de servicio, algo así, eso es lo que no me quedó claro. No, o sea, yo podría sacar, a ver, yo aquí estoy definiendo, todos estos han definido las masas. ¿Y qué le decimos? ¿Sabes qué? Sácame las masas de los patrones de carga. ¿Cuáles son los patrones? Carga muerta y carga viva. Muerta con 100% y viva con 0,25. Ya, le digo eso. Y una manera de chequear que mi carga muerta y mi carga viva están bien es mirando o las masas de cada nivel o viendo también el peso total del edificio, que más o menos es 1 tonelada por metro cuadrado de área techada. No sé si a eso te refieres. Y el dato, por ejemplo, en que yo saco el peso del mass sources con el ETAPS, ese es el peso sísmico de la norma, ¿no? O sea, de 1 más. Eso también sirve, ¿no? Eso también puede servir para definir las masas de cada nivel. Esto lo está usando el computador, ¿no? Está usando esto para definir las masas de cada nivel. Ya, profesor, tenía otra consulta también. ¿Cómo? Ya. Sí, siga, por favor. Para el chequeo, tú puedes, si quieres, chequear la masa sísmica, chequeando las regresiones en la base, que es el peso total, más 0,5, más 0,25 de la carga viva, y chequear contra lo que te da el computador. Hay N formas de chequear, ¿no? Quizá la más simple es chequear todo el peso del edificio, que ande alrededor de 1 tonelada por metro cuadrado. Ni otra consulta cuando estaba explicando de la regularidad torsional y estaba viendo en el sismo X, ¿no? En los puntos el D7. Solamente se debe ver en X, no en Y. En Y, ¿por qué no? Porque es más angosto y el más perjudicial va a ser en X porque es más largo, ¿verdad? Perdón. A ver, yo me expresé mal. Cuando yo hago el análisis en Y, por ejemplo en Y, solamente debo mirar los desplazamientos en Y y chequear el máximo contra el promedio, las derivas y ver si está más de 1,3 o de 1,5 ya. Cuando hago el análisis en X, solamente debo ver los desplazamientos en X, las derivas en X.
porque el computador me da los dos. Haga el análisis en X o en Y, me da las dos derivadas. En este caso, ¿cuál es si el problema de torsión se presenta? Es cuando viene el sismo en X, porque tengo una mayor excentricidad. Recuerden que es el 5% de la dirección perpendicular al análisis. Si analizo en X, tengo 5% de toda esta dimensión grande en Y, ¿no? Por eso es que solamente hemos chequeado en X, pero bueno, ustedes chequearán en las dos direcciones. Bueno, el R sí es para cada dirección y el regular altura y en planta sí es para las dos direcciones, ¿no? Como la norma dice, para cualquiera de las dos direcciones y se toma el más perjudicial. Bueno, en planta es para ambos casos, que es justamente en planta, pero en la altura es en cualquier direcciones y yo tengo que tomar el más perjudicial, o sea, el mayor, de las dos direcciones y eso va a servir para el IA y el IP para cada R, ¿verdad? Sí, o sea, el IA y el IP, miren, no sé si les comenté que hay unos comentarios de la norma, de la última versión de nuestra norma, colgados en la página de Sensico. Sería bueno que la bajen y la tengan y los tengan allí, porque tiene muchas cosas así rápidas para entrar directamente al tema. Entonces, el IA y el IP son para las dos direcciones. O sea, un edificio tiene su IA. ¿En qué dirección? No me digas en qué dirección porque es para todo el edificio. Que puede haber salido del análisis en X o del análisis en Y, sí, eso es cierto. Pero el IA es único para todo el edificio. El IP también es único para todo el edificio, ¿no? Y entonces, lo que sí puede cambiar para cada dirección es el R sub 0. En X puedo tener pórticos, y en Y puedo tener, pues, muros porque son límites de propiedad y tengo que ponerle unos muros inmensos, ya. Ok, entonces el R sub 0 de X es un valor, el R sub 0 de Y puede ser otro valor, generalmente es así, pero el IA y el IP son únicos para todo el edificio. Gracias, profesor. Muy bien, ¿más preguntas? Cuando usted perdón, profesor, cuando comentaba de que o sea, el ETAP es muy bueno para diseñar o aumentar, o sea, diseñar más rápido, ¿no? Las vigas, pero las columnas me comentan de que no, hay que hacer un diseño aparte, un análisis aparte. No, se hace todo, ¿no? Con este mismo programa yo puedo generar los diagramas de interacción. Puedo generar diagramas de interacción de momento en X, momento en Y. Y luego en Excel, paso a Excel ese diagrama de interacción y en Excel pongo las combinaciones, las 5 combinaciones, ¿no? Porque las columnas no se diseñan con envolventes, las columnas se diseñan con combinaciones. Entonces, eso, ¿cómo lo hago? En Excel, trayendo lo que me da un programa como ETAPS, que es el diagrama de interacción, y también puedo jalar las combinaciones que me dé el ETAPS, ¿no? Entonces, yo tengo que ver un solo grafiquito, el diagrama de interacción, y dentro del diagrama de interacción todos los puntitos de las 5 combinaciones, y digo, ya funciona, ¿no? Y ahora cuando se hace el análisis estático y quiero llegar al periodo, ¿no? O sea, porque necesito un valor, ¿no? Para irme a mi gráfico del C. Sí, este periodo debería sacarlo, creo que es un análisis tradicional puro, ¿no? Con Rayleigh, pero en el ETAPS se simplifica de repente restringiéndolo en el sentido del sismo, ¿no? En X y en Y. Sí, o sea, y este periodo es el que manda, ¿no? En la memoria. Ya, yo puedo coger y calcular la altura entre 35, pero eso me sirve de muy poco. Lo que tengo que hacer es, por ejemplo, si tengo un edificio simétrico como el que ven acá, entonces miro los resultados del análisis modal, pero del caso que no tenía excentricidades. Entonces, por ejemplo, digo acá, ¿qué es lo que voy a ver? Quiero ver modos de vibración. ¿De qué caso? El que se llamaba modal 3D, que tenía las masas perfectas, sin moverse a ningún lado. Entonces, si yo veo, digo, este es el periodo. Y con este periodo,
calculo el C que le corresponde y luego sigo Z, USC entre R por P. ¿No? Si el edificio fuera irregular, imagínense que tuviera una placa por aquí, otra placa por acá, entonces que se va a torcer. Yo puedo obligar a que el computador me haga un análisis, pero modificando los grados de libertad. Es decir, digo, quiero que el edificio vibre solamente en X y que no se mueva en Y para nada, porque quiero sacar el periodo del traslacional puro. Entonces digo, esta es mi opción. Movimiento en el plano XZ. Corro y saco el periodo en X. Luego hago lo mismo, digo en el plano YZ y saco el periodo en Y. Y con esos periodos calculo el C del método estático. Ustedes no necesitan hacer eso porque los edificios que están haciendo, es más, son muy simétricos. Entonces solamente corren un caso de análisis modal que tenga esto perfecto, ¿no? Sin movimientos, sin excentricidades. Y con respecto a ese factor, disculpe profesor, ese factor de amplificación por corrección, algunos ingenieros mencionan de que cuando es mayor que 1.5 ya el factor de corrección del dinámico al estático, ya de repente está fallando su estructura porque es irregular y de repente falla un modelar. Pero otros ingenieros se dicen, no, es lo que salga, entonces tienes que poner ese factor nomás, no hay problema. En verdad se tiene que tener cuidado en ese factor cuando es muy grande. ¿O cuál es el límite aceptable? 1.3 de repente. Gracias. Lo único que representa ese número es que el análisis dinámico difiere mucho del estático. No significa nada más. No significa que esté mal. En todo caso, significa que el estático está muy mal, ¿no? En edificios altos, ya los modos superiores tienen... Bueno, primero que el método estático considera un solo modo. Y además, ese modo es un triangular, o sea, ni siquiera es un modo que exista para un edificio en particular. Es una suposición tremendamente simple. Entonces, eso, pues tiene razón de variar cuando yo considero los modos de vibración de un edificio. Cuando tengo edificios muy altos, entonces ya viene el cortante mínimo y etcétera, etcétera. Los valores pueden llegar a 3, esos factores. Entonces, pero no importa, no tiene mucho que ver. Pero hay que siempre saber a qué se debe, eso es bueno, entender a qué se debe que haya tanta diferencia entre el estático y el dinámico, ¿no? La torsión también hace variar bastante. Un edificio con mucha torsión hace que el dinámico tenga una fuerza cortante muy baja. Entonces, si a eso se debe, es porque tengo un edificio que tiene una torsión o es muy sensible a la torsión, ¿no? Y profesor, y cuando yo tengo mi viga en la cual deba roturarla de repente del eje 5, deba roturar en los extremos porque no va a poder anclarlo correctamente. Este 1/24 ya no se coloca en el ETABS, ¿no? Con un momento, sino se ya después en una tabla en Excel, ¿no? Una hoja. ¿A qué te refieres 1/24? No te entiendo. Cuando estoy en el último piso, ese factor, por métodos coeficientes, de repente, la norma te dice, ¿no? Pues tiene que tomar un momento en los extremos del W, de repente una carga distribuida sobre 24, en los extremos. No, pero eso no es, o sea, lo que hay que hacer, a ver, uno hace un análisis no con una rótula completa, ¿no? Sino con una rótula parcial. Pero si la hace completa, bueno, le va a salir momento 0 acá. Y lo que seguramente le vas a poner es una cosa mucho más baja, tercera parte, algo así de lo que te salió en el otro extremo, ¿no? Pero esas son excepciones que se hacen en algunos sitios y que en algunos casos son muy objetables, porque estamos partiendo de un punto donde el fierro no ancla y entonces es lo primero que se va a abrir, inclusive con un sismo más pequeño, ¿no? ¿Estas vigas sí anclarían? ¿Sí debería anclar? Sí, claro, pues mira, ya estamos en 60 de peralte, ¿no? Ah, claro. Ya se anclan los fierros como si nada. Ya, profesor, muchas gracias por su ayuda. Muy bien, entonces, a ver, Walter, ¿ya tienes todos los grupos formados?
Ingeniero, he hecho en el Excel, de acuerdo a la lista que formaron en el WhatsApp, ahí le mandé a su WhatsApp de usted el archivo de Excel. Ya, ¿tú podrías presentar esa lista, por favor, en la pantalla? A ver, ingeniero. Un ratito. A ver, un ratito, ingeniero. Voy a minimizar esto. A ver. Me voy a compartir. Esto es, ingeniero. Ya, Grupo 1 ahí, Samir, Elena. Listo. Todos ya saben su... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Entonces, si tienen alguna duda, le ponen un correo al jefe de prácticas con copia a mí. Si tienen alguna duda de cómo hacer algo, también me lo tienen que decir rapidísimo, vía jefe de prácticas. Porque acuérdense, a ver, Mejía, ¿cuándo tienes que entregar tu trabajo? Debemos entregar el 3 de... No, el 5 de... El 5 de enero, en la primera parte. No, es antes. No, era el 4 de enero, perdón. El lunes 4 de enero, la primera entrega. La aplicación de la deriva por análisis sísmico. Diseño una columna y una viga con las normas actuales. Entregar el modelo y una memoria. 4 de enero. El modelo, diciendo su edificio tiene irregularidades de tal tipo, de tal otro, el R, etcétera, etcétera. El estático, el dinámico, el factor, no sé qué. Todo lo que hemos hecho ahora. ¿Ya? Sí, y cualquier duda podemos mandar una copia al ingeniero Juan Carlos y con copia a usted. También no sé si tendrá el correo, por favor, de Juan Carlos. ¿De Juan Carlos? Sí, a ver, déjeme ver un ratito. Un momento, por favor. Ingeniero, le voy a reenviar a su correo, a su WhatsApp nuevamente este archivo corregido. Sí, sí. Por favor, ¿podrías enviar a todo el grupo el correo de Juan Carlos Fuentes? Walter, ¿me escuchas? Sí, ingeniero. Ya. Voy a mandar al correo a cada uno. Envía a todos esta lista de grupos y el correo de Juan Carlos Fuentes. Correo. ¿Quién es correo? ¿Quién? El jefe de prácticas es Juan Carlos Fuentes Sadowski. Carlos, ¿qué más, ingeniero? Juan Carlos Fuentes Sadowski. Ya. Él les ha hecho ya una clase y también creo que les ha dejado su correo, pero por si acaso, ¿no? Ya, ingeniero, voy a buscarlo ahí. Bueno, muy bien, pues. Muchísimas gracias. Entonces, cualquier cosa, estamos en contacto. Muchas gracias, profesor. No, a ustedes. Muy bien. Gracias, ingeniero. Una clase magistral me dio. No seas malo. A esta hora no se hacen bromas. Gusto de verlos y escucharlos a todos. Ya estamos en contacto. Que pasen bonitas fiestas. Cualquier cosa me avisen. El archivo de los pisos y de las crujías, las cantidades, ¿eso lo va a subir al Paideia? Sí, eso y el modelo que hemos trabajado ahora se lo va a pasar Juan Carlos Fuentes. Okay, ¿Su correo es de Prisma o de la Católica? Gracias. No, el de la Católica tienen que pasarle. Ya, a Juan gracias. Carlos a su correo de la Católica y a mí también a mi correo de la Católica. Ya, gracias. Ya, muy bien pues, entonces nos estamos viendo. Muchas gracias, hasta pronto. Feliz Gracias, Navidad, ingeniero. que la pasen bonito. Gracias, feliz Igualmente, profesor. ingeniero, Gracias. pásalo bien. Listo. Gracias, muchachos.